¿El peor monstruo que existe? Si quieres ver al peor de los monstruos, mírate al espejo. A todo el mundo le dan miedo las mismas cosas. En Alemania, la gente tiene miedo de las mismas cosas que en Estados Unidos. Exactamente de las mismas. La muerte, la pérdida de un ser querido, de ser desfigurado, de perder tu identidad. Y podría seguir enumerando. Todos somos humanos. Todos tenemos miedo. Es un tema universal. Esa es la esencia del terror y de los monstruos. A veces es simplemente la forma en la que cuentas la historia lo que convierte a un monstruo en lo que es. Se puede contar la historia de La Bella y la Bestia de tal manera que la bestia sea un monstruo o un héroe de tragedia. En aquella época no hay duda de que King Kong fue una película pionera porque nadie había visto nunca algo así. La ironía, claro está, reside en que Kong medía unos 55 centímetros y se animó mediante la técnica del stop motion. Por desgracia, esa técnica ya casi no se utiliza. Consistía en construir un armazón articulado. Después, cada articulación se movía y se fotografiaba el armazón. A continuación, se colocaba en otra posición y se fotografiaba otra vez. Se hace fotograma a fotograma, de modo que cuando proyectas la película a 24 fotogramas por segundo, da la impresión de que se mueve. Bueno, antes había habido otros monstruos gigantes. Pero aquella fue la primera vez que fueron capaces de crear un personaje que conmovía al espectador. Kong era un gran personaje. Cuando eres un chaval, ves King Kong porque te sientes identificado con él, en el sentido de que es el héroe de la película. Cuando se enfrenta al tiranosaurio, escena cuyo montaje aún no se ha superado, el público empieza a sentir una simpatía absoluta por él. Luego, al final de la película, cuando sufre tanto al llegar a la civilización, como nos ha pasado a tantos de nosotros, se te estremece el corazón. Creo que su popularidad queda patente al ver la cantidad de remakes que se han hecho. Cada generación de cineastas hace otra versión increíble y casi todos ellos la hacen porque cuando eran chavales se quedaron cautivados al ver el King Kong original. Si King Kong emocionó y enamoró al público de los años 30, Godzilla consiguió el mismo efecto cuando se estrenó. Adivinad sobre qué país cayeron dos bombas atómicas. Japón. Adivinad qué aspecto tiene Tokio cuando Godzilla lo destroza. Recuerda muchísimo a Hiroshima y Nagasaki. En fin, que no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que es una versión japonesa del monstruo de tiempos remotos. Pero también advierte sobre la bomba atómica y sobre sus peligros. Japón fue el primer país sobre el que se lanzaron bombas atómicas.
Godzilla fue una reacción a esa terrible injusticia que se cometió. Nuestra reacción contra la bomba. Godzilla fue la forma en que Japón dijo al mundo que jamás deberían volver a usarse armas nucleares. Godzilla nació en Japón. Cuando éramos unos críos, lo era todo para nosotros. Es el orgullo de Japón. Godzilla es un animal, pero también es un monstruo nuclear. Su cuerpo es impenetrable, hasta tal punto que ninguna bomba atómica puede atravesarlo. Es Godzilla, y esa es la imagen que tenemos de él. Con el tiempo, le he ido cogiendo mucho cariño. Incluso ahora, que ya no interpreto a Godzilla, siento su grandeza. Godzilla es increíble. E interpretarlo me ha llenado de orgullo y también me ha llenado de energía. Nunca me sentía frustrado a pesar de lo agotador que era el papel. Todo ha merecido la pena. Como la paz se impuso en Japón, los japoneses se olvidaron del problema de la bomba nuclear, sobre todo los más jóvenes, que no comprendían la rabia de los mayores. Se habían acostumbrado a la paz y la daban por sentado. Por esa razón, hubo que plantearse cómo podíamos rediseñar Godzilla para que llegara a las generaciones futuras. La solución fue convertirlo en un ídolo infantil. Decidimos reinventar el personaje de Godzilla. Para los niños, los monstruos son seres terroríficos que destruyen ciudades. Pero Godzilla tiene buena fama porque también salva a la gente. Los japoneses tienen la creencia de que su país está a merced de la naturaleza.
Han sufrido terremotos, tifones, etcétera, durante mucho tiempo, que han tenido que superar. Si aparece un monstruo en una película estadounidense, su actitud sería: tenemos que hacer algo para evitarlo, mientras que en una película japonesa sería: tenemos que arreglárnoslas para sobrevivir. Bueno, el G-Fest es una reunión de fans de Godzilla. Edito una revista que se llama G-Fan, en la que escribe gente de todo el país, de hecho de todo el mundo. Un año se nos ocurrió que estaría bien reunirnos para conocernos y vernos las caras. Lo pasamos tan bien que decidimos organizar una convención. ¿Y quién lo iba a decir? 15 años después, cada verano acuden 1.500 personas al G-Fest. Esta es la sala de ventas de G-Fest. La gente trae objetos de todo el país. Normalmente los vendedores hacen encargos por mail, colocan sus puestos y disponen encima lo que venden. En cuanto se abren las puertas, los fans entran a ver si hay ese o ese par de objetos que llevan buscando tanto tiempo. El dinero casi no es problema. Algunos pagan precios desorbitados por el objeto que les falta para completar su colección. Es muy emocionante. Para muchos es como la búsqueda del Santo Grial, porque quieren completar sus colecciones. Bueno, ya estamos aquí, me siento como en casa. Ha pasado un tiempo, unos 3 años desde la última vez que me lo puse, pero aún me sirve. ¡Qué buena noticia! Si vienes al G-Fest con el traje, todo el mundo lo disfruta. Creo que tenemos una afición en común, de la que no podemos hablar con cualquiera. Sin embargo, en este lugar podemos entrar corriendo y gritar por los pasillos: ¡quiero a Godzilla! Hasta puedes ponerte en medio del vestíbulo a imitar los gritos del monstruo sin que nadie se ría de ti. Cuando me preparo para traer los trajes al festival, aparco la furgoneta justo al lado de la puerta del garaje y entonces abro la puerta. No quiero sacar los trajes por medio del jardín y que me vea la gente porque no me apetece que digan: el vecino de la esquina tiene monstruos de goma en el sótano. A los que acuden al G-Fest les encantan esas viejas películas de monstruos. Yo creo que por nostalgia. La mayoría es de mi edad y de niños veían esas películas, así que, por alguna razón, seguimos sintiendo apego hacia ellas. Por otro lado, creo que esas películas destilan imaginación, sentimiento. En mi opinión, los seguidores de este género adoran la fantasía y tienen la habilidad de no dar importancia a lo que es o no es creíble. De este modo pueden disfrutar de las películas por lo que son. No necesitan una escena con una fotografía perfectamente realista para disfrutar. Yo pienso que es un don. Seguramente la mayoría de los que acuden al festival siente pena por los que no saben disfrutar de los monstruos japoneses, Godzilla entre ellos. La primera vez que vi Alien, el octavo pasajero, pensé que no tenía ni idea de a qué se parecía ese monstruo. Lo único que sabía es que tenía 2 bocas, que babeaba mucho y que tenía esos dientes plateados tan horrendos. Pero la verdad es que en ningún momento te haces una idea clara de qué aspecto tiene. Lo único que ves son esas formas irregulares tan extrañas. No sabes qué estás viendo. El cerebro no es capaz de reconocerlo de inmediato. Por lo que es aún más terrorífico, ya que no podemos racionalizar esa imagen.
Yo tenía miedo de la oscuridad. Cuando mis padres se iban al cine, apagaban la luz y no me permitían dejar una encendida. Hoy en día los niños tienen distintos tipos de luces para no pasar miedo, pero yo la tenía prohibida. Intenté que el extraterrestre fuera hermoso, porque me gustan las cosas estéticas. Un bicho que se abre paso a mordiscos por el pecho de una persona, por muy estético que sea, es desagradable. Así que la escena transmite esa impresión. Es una especie de gusano que se mueve por el intestino. Debe de ser una imagen horrible. Por otro lado, el monstruo adolescente es muy estético. Los dientes, la cabeza, todo. La gente dirá, su forma de moverse es asquerosa y es peligroso. Pero es como una escultura. Y a mí me parece bonito. En mi opinión, encargarle a un dibujante en lugar de a un taller de efectos visuales que diseñara al alienígena fue una idea genial. Algunas veces nos quedamos anclados en las formas del ser humano. Decimos, vale, la cabeza del monstruo tiene que ir aquí, los brazos van aquí y las piernas allí. Sin embargo, Giger logra que nos olvidemos de la morfología del ser humano. El alien que tengo detrás fue el que modelé hace 30 años. Ahora parece una momia. Se ha estropeado mucho, pero es el primer traje que se fabricó en goma. Tiene la doble dentadura. Ahí está la lengua con los dientes. Una lengua que puede sacar de la boca para atrapar a su presa. Tenemos una relación muy extraña con la tecnología. La amamos por lo que nos aporta, pero la odiamos por cómo nos está transformando.
Cuando era pequeño, siempre tenía unas pesadillas horribles sobre una mujer. Era una mujer vestida de blanco, a la japonesa, con el pelo moreno y largo. Un día estaba en el borde de un barranco por el que yo iba paseando. Otro día me perseguía. Otro día se ponía violenta. Me daba mucho miedo. No sé qué significaría ese sueño. En Tokio, todo el mundo vive seguro y feliz. Aquí nadie le tiene miedo a la muerte. Pero de repente, cuando estás disfrutando de una vida feliz y tranquila, pensando que no te va a pasar nada, aparece algo oscuro, algo que representa la muerte. Cuando la muerte aparece en forma de monstruo, nos advierte que no pensemos que tenemos esa tranquilidad asegurada. En Tetsuo interpreto a un fetichista del metal. El fetichista del metal ataca al protagonista, que es un trabajador normal con una vida corriente, y lo convierte en un hombre de hierro. La paulatina destrucción de su cuerpo de humano es terrible, terrorífica para el protagonista. Al final, el cuerpo de hombre se convierte en un cuerpo de hierro. La película sugiere que en una ciudad llena de tecnología fabricada de metal, solo se puede sobrevivir con un cuerpo de hierro. Al convertirte en hierro, puedes convivir fácilmente con la ciudad. Por eso se puede decir que la película contiene un mensaje irónico. Además, el final del largometraje simboliza el comienzo de una nueva vida. Comienza con destrucción y termina con resurrección. Si empiezas a depender demasiado de la tecnología o los inventos humanos, si los usas mal, o si te enfrentas a la naturaleza, esta responderá con toda su fuerza. El monstruo simboliza esta idea. Creo que este tema ya se tocó en Frankenstein, aunque en mi largometraje se trata de otra manera. Fabricaron a Frankenstein con trozos de cadáveres. Van al cementerio, roban cuerpos y luego van a un laboratorio médico y roban un cerebro. En esencia, está compuesto de partes de distintos cadáveres que luego reviven. Si revisas la novela de Mary Shelley, te das cuenta de que no condena al Dr. Frankenstein por ser mal científico, sino por ser mal padre. No ve nada de malo en que cree un monstruo. Lo que le parece mal es que lo rechace nada más verlo y que no lo eduque como es debido. Este ser es la obra de un creador que no se preocupa por él. Y eso es lo que mucha gente siente sobre Dios. Yo creo que nos evoca esa sensación y que por ello es tan famoso a pesar del paso de los años.
Se podría decir que los monstruos occidentales cumplen ciertas normas. No pueden aparecer en cualquier sitio ni en cualquier momento. Frankenstein tiene un cuerpo muy torpe, así que para entrar a una habitación tiene que destruir antes la puerta. Lo mismo pasa con los zombies. Persiguen a los humanos, pero en cuanto se cierran las puertas, están a salvo. Además, el cuerpo de los monstruos occidentales es similar al humano. Por el contrario, los monstruos japoneses son, en su gran mayoría, seres espirituales. Los monstruos deben existir porque son un símbolo de la amenaza que supone la naturaleza. Aparecen una y otra vez para darles a los humanos una buena lección sobre cosas importantes que se les suelen olvidar. En esencia, se pueden contar dos tipos de historias de miedo distintas. Primero, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que estamos en un campamento indio, alrededor del fuego, y el chamán o el sabio de la tribu nos explica de dónde procede el mal. Solo vemos el fuego y todos lo estamos escuchando. El mal proviene de allí y señala a la oscuridad, a la espesura. Es la otra tribu. El otro es el que va a venir a hacernos daño. Ese es el primer tipo de historia. En el segundo tipo estamos en el mismo escenario. Un tío, el chamán, está hablándole a la tribu y entonces dice: voy a explicaros de dónde proviene el mal. Viene de aquí, del corazón humano. Ambos tipos de historia tienen una razón de ser. El primer caso, incluso hoy en día, se basa en el hecho de que todos somos prudentes con lo desconocido, con el extraño, el otro. Sin embargo, filosóficamente hablando, es más difícil contar el segundo tipo de historia porque habla de uno mismo. Todos somos capaces de cometer horrores. Es una figura sobre la que podemos proyectar nuestros miedos porque lleva máscara. Hay una escena en la noche de Halloween que me resultaba muy interesante cuando la veía con público, cuando la vi al principio. Se quita la máscara un segundo y no es más que un hombre. Pero el público grita porque se cree que va a haber algo horrible. Sin embargo, solo está en su cabeza. Los monstruos humanos tipo Aníbal Lecter o Henry, el de Henry y Retrato de un asesino, son monstruos por algo que hay en su interior y son mucho más creíbles y realistas. Por otro lado, los que llevan máscara como Jason o Michael no son nada realistas. De hecho, tienen más parte de fantasía que los vampiros o los hombres lobo. Los personajes como el Cara de Cuero
o Michael Myers, de la saga de La Noche de Halloween, son amenazantes, pero son personajes que podrías encontrarte en cualquier sitio. Podría darse el caso de que fueras al mercado y estuvieras haciendo la compra al lado de un asesino. En mi opinión, todos esos personajes están basados en el lado más oscuro del ser humano. La moda de las películas sobre asesinos en serie que surgió en los 80 se debió probablemente a que habíamos perdido la fe en monstruos como Drácula o Frankenstein. Teníamos que alejarnos de ellos y buscar otra cosa. Creo que hasta fue entonces cuando se acuñó el término asesino en serie, pero el fenómeno ya existía desde Jack el Destripador. En los 80, la mayoría de los monstruos eran asesinos psicópatas basados en personajes reales, que personalmente me parecen más terroríficos que ningún otro por el simple hecho de que existen. Las personas se matan, hay asesinos psicópatas. A mí no me gusta ese tipo de películas de miedo. No me van mucho las películas sangrientas. Además, no tengo muy claro si es muy sano para el alma acostumbrarse a ver ese tipo de cosas. Es como mi alter ego, como un hijo adoptivo. Yo me siento por dentro como a él se le ve por fuera. Me siento deforme en mi interior y a él se le nota esa deformidad. El monstruo muestra que es deforme. Negar el lado más oscuro del ser humano implicaría negar también su lado positivo. El uno no podría existir sin el otro. En mi opinión, los mejores monstruos son aquellos con los que te sientes identificado, con los que sientes empatía incluso cuando están cometiendo la peor de las atrocidades. Aquellos que te hacen sentir algo. La mayoría de la gente conoce la historia de Ed Gein, pero solo a través de las películas que se han hecho inspiradas más que basadas en su vida. Ed Gein estaba dominado por su madre, hasta tal punto que lo trastornó psicológicamente. Después de la muerte de su madre, se dio cuenta de que era adulto y vivía solo. No tenía amigos. La gente se reía, se burlaba de él. Se quedó solo, aislado, cuando la persona más importante de su vida desapareció. Sigue viviendo en la misma casa y limpia la habitación de su madre. La mantiene inmaculada, tal y como ella la tenía. Entonces, emprende una especie de viaje de exploración de las partes más oscuras de su alma. Al principio, va al cementerio de Plainfield, en el que habían enterrado a su madre, a leer las esquelas. Si veía que acababan de enterrar a alguna mujer, entraba, la desenterraba y se la llevaba a casa. Después empezó a hacerse muebles, ropa y tótems con restos humanos. Sin embargo, como en algunos casos empezaban a descomponerse, decidió que necesitaba mujeres vivas. Ed Gein también era sincero. Recuerdo una anécdota sobre una de sus víctimas, Mary Hogan.
Todo el mundo hablaba sobre dónde estaría esa mujer. Había desaparecido y un grupo de gente se había reunido en la calle a comentarlo. Eddie, así lo llamaban. No Ed. Eddie estaba con ellos y dijo: yo sé dónde está Mary Hogan. Está en mi casa. Y allí estaba, colgada boca abajo, como se hace con los ciervos, para recoger en un cubo la sangre que iba cayendo. Además, no tenía cabeza. Les dijo a todos que estaba allí. Esa especie de inocencia tiene algo que me fascina. En mi opinión, si ves a un monstruo como el enemigo, estás condenado a ser su víctima. Si por el contrario te das cuenta de que ese monstruo eres tú, podrás aprender algo de él. De hecho, si Dios existe o hay algún orden en el universo, el ser humano está predestinado a tener una parte de monstruo. Si no, no existiría. Es mejor aprender de ellos que negar su existencia. Siempre digo que me gustan las películas de terror, pero me gustan las de la vieja escuela, las películas de terror cuyo monstruo no es necesariamente malo, sino que se ve obligado a hacer ciertas cosas, a hacer daño a la gente a causa de su aspecto, aunque en el fondo despiertan simpatía. El monstruo de Frankenstein despierta simpatía, el jorobado de Notre Dame despierta muchísima simpatía, y lo mismo pasa con el hombre lobo. El mito del hombre lobo se retoma una y otra vez. Es la historia más antigua. El resto se remontan como mucho a las novelas del siglo XIX. Sin embargo, la leyenda del hombre lobo es mucho más antigua. Además, no existe una gran novela sobre el hombre lobo que sirva de base. La base son los cuentos populares y las leyendas. La historia del hombre lobo tiene algo de atractivo, porque explica por qué una persona se vuelve horrible. Una de las razones por la que los chavales se interesan por los hombres lobo, los chicos en particular, es que su historia tiene mucho que ver con la pubertad. De repente te sale todo ese pelo y no sabes de dónde, y sientes una serie de impulsos que antes no tenías. Por otro lado, los hombres lobo no empezaron a triunfar en el cine hasta mediados de los años 30. Entonces la Universal rodó El hombre lobo, largometraje que se convirtió en un icono porque a todo el mundo le daba mucha pena que tuviera ese problema tan terrible. El tema del hombre lobo ha tenido sus altibajos. De repente está de moda, luego se olvida y después vuelve otra vez. El año en que hicimos Aullidos, se estrenaron otras 5 películas sobre el hombre lobo y después dejó de tocarse el tema en el cine. Es uno de esos temas que cambia con el espíritu de la época. Sigue siendo mágico el momento en el que un actor vuelve a plató desde maquillaje. Se mira al espejo y ve a un hombre lobo. La historia del hombre lobo es eso en esencia. Un hombre que se transforma en un animal y sufre por ello.
Cuando llevas puesto el maquillaje, sufres porque eres un hombre con aspecto de animal. Bueno, mi monstruo favorito es Drácula, en parte porque es el primero que conocí. La primera película de terror que vi fue Drácula, de Bela Lugosi. Es una obra que he visto una y otra vez a lo largo de mi carrera de crítico de cine y escritor de ficción. Lo que más me atrae sobre Drácula es que es un monstruo innegablemente horrible. Es un ser terrible de verdad. Hace cosas espantosas, horribles, pero por otro lado, se puede conversar con él. Además, creo que es el que más daño causa, incluso más que Godzilla, que destruye la ciudad entera, porque Drácula quiere dominar el mundo entero. En la novela, hay un fragmento que habla de que le gustaría crear una nueva raza de humanos que no vivan, sino que estén muertos en vida. Eso es pensar a lo grande, ¿verdad? Es mucho peor que el monstruo de Frankenstein, que solo quiere un amigo. Peor que el hombre lobo, que solo busca comida. Y peor que Mr. Hyde, que solo quiere tener relaciones sexuales. Drácula quiere transformar el mundo para que sea peor. Con la llegada de la era tecnológica, sería muy sencillo olvidarse de diseñar el traje de un monstruo y sustituirlo por una imagen digital. Sin embargo, a mí me sigue gustando crear los trajes y la idea de estar en un rodaje y ver cómo el actor se va transformando. Primero es un hombre normal, después es un hombre que lleva parte de un disfraz. Luego lo iluminan y el ambiente cambia. A continuación le ponen un poco de baba y le echan agua. Y al final ya no es una persona disfrazada, sino el personaje al que interpreta. Entonces el actor le da vida al personaje, o el marionetista si se trabaja con muñecos. Ese proceso es muy emocionante. Siempre que estás en un rodaje y aparece un actor con un traje de monstruo enorme o que traen un muñeco bien hecho, todo el mundo responde. A todos les gusta el hecho de poder tocar físicamente al personaje y verlo en el plató. Es mucho mejor que tener que reaccionar ante un vacío en el que ya pondrán algo después. Este personaje de aquí es un animatronic a escala 1/4 que hice para un largometraje de John Carpenter que se tituló En la boca del miedo. Este es El cara de cuero de La matanza de Texas, el origen. La piel está hecha de silicona. Primero la esculpimos y luego la hicimos en silicona para que tuviera un aspecto verosímil. Fijaos también en el pelo. Se colocaron de uno en uno y después se cortó y se peinó. Lo mismo se hizo con el bigote y con el vello de la barbilla. Se fueron metiendo uno a uno para que el resultado fuera lo más realista posible. Aquí podemos ver distintos diseños de maquillaje y personajes de la película de terror 13 fantasmas. Muchas veces lo que hacemos es empezar con bocetos en papel para después construir estas cabezas en 3 dimensiones, que son estudios de los personajes. Luego las convertimos en prótesis de tamaño real que los actores pueden ponerse. Aquí abajo tenemos personajes de todo tipo. Este es el carnicero de la Tierra de los Muertos Vivientes, de George Romero. Se nos ocurrió una idea y queríamos jugar con ella. Pensamos que los actores no solo debían llevar lentillas para tener los ojos como empañados y muertos, sino también dentaduras postizas. Queríamos que se notara claramente que la nariz estaba empezando a pudrirse. Tenían que verse algunas partes podridas para que se viera que se estaban descomponiendo. Esto es una cabeza de hombre lobo articulada. Puede moverse perfectamente. La boca se abre y se cierra, los labios se mueven, los ojos y las orejas también, y puede parpadear. Así que aquí hacemos un poco de todo.
Hoy en día ya no se hacen películas de monstruos. Los japoneses más mayores las echan especialmente de menos, porque de jóvenes veían películas de monstruos a los que interpretaban actores disfrazados. Tenías la sensación de que el monstruo estaba vivo. Ese es el atractivo de los monstruos de las películas japonesas, que los interpretaba un hombre metido en un traje. Por lo tanto, nos gustaría recuperar esa tradición de las películas japonesas de monstruos, rodando a la vieja usanza. Esta película tiene mucho de parodia, aunque en realidad es una película de monstruos seria. Hay gente que piensa en las películas de terror cuando les hablan de películas de monstruos. Quieren que esos largometrajes sean serios. En mi opinión, las películas de monstruos son divertidas. Estos monstruos no existen en la realidad. Dan risa. Kirara is laughing. Me siento muy orgulloso, porque no me he caído nunca. Aunque he trabajado con trajes enormes durante 30 años. Lo peor que me ha pasado es que una vez se me descontroló el sistema nervioso vegetativo y no era capaz de regular mi temperatura corporal. La película trata sobre la amenaza nuclear que supone Corea del Norte. Quieren usar armas nucleares con el pretexto de que tienen que derrotar a Jirara, un monstruo extraterrestre. Con esa excusa, Corea del Norte pretende disparar un misil nuclear que apunta a Japón. El largometraje plantea la verdadera amenaza que supone Corea del Norte. Los japoneses tenemos miedo de que la amenaza nuclear se convierta en una realidad. Después del 11S se prohibió exhibir la destrucción de edificios y cosas similares, pero la reacción de los cineastas fue justo la contraria a la esperada. No se pusieron todos a rodar unos edificios viniéndose abajo porque Estados Unidos había sufrido un golpe tremendo. En el guión original de La Tierra de los Muertos Vivientes, de George Romero, para la que nosotros hicimos los efectos, aparece la gente escapando de una zona que se llama Fiddler Green, que está protegida de los zombies y en la que viven todos los humanos. Al final del guión, los zombies invaden un edificio justo cuando un grupo de gente se está subiendo a un helicóptero. Entonces, un grupo de zombies llega a la azotea y uno de ellos se las arregla para subir al helicóptero en el momento en que está despegando. El piloto pierde el control, el helicóptero se estrella contra el edificio y se produce una gran explosión. Después de los atentados del 11S, el guión se reescribió y se eliminó toda esa parte. No se podía criticar al presidente, no se podía decir nada. Tenías que ser un buen patriota. Si no eras patriota, eras terrorista. Fue una época increíble, fue increíble.
Del 11S nacieron las películas de tortura. Supongo que la razón fue, os lo podéis imaginar. Empezaron a salir después de lo de Abu Ghraib. Están películas como Hostel y otras de ese estilo. Incluso Saw, en cierto modo. Pero especialmente Hostel. Os voy a explicar el argumento. Unos chavales estadounidenses se van de viaje al extranjero y adivinad lo que les pasa a esos idiotas. En fin, ¿de dónde pensáis que ha surgido todo esto? De todo lo que hemos hecho desde el 11S. Ya veis, los cineastas siguen trabajando, solo que no en la línea que se esperaba. Podría pasarte lo peor del mundo, o es posible que las cosas vayan muy mal en tu país, pero la gente quiere olvidarse de todo. Yo creo que necesitamos que salgan monstruos en las películas, porque en el mundo real, ya hay muchos monstruos. Es posible que muchos no sean reales, pero creo que hoy en día la gente tiene muchos miedos de todos los peligros que podrían correr y de los que solo podrían correr remotamente, pero que la prensa presenta como más graves de lo que son en realidad. Me refiero al miedo al terrorismo, a las catástrofes ecológicas, a cosas como el calentamiento global. Me da la sensación de que no controlamos demasiado esa clase de miedos. Danger of an epidemic spread remains. We've just bought ourselves some time. Creo que muchas veces la gente no sabe manejar las cosas horribles que le suceden. Por eso nos ayuda a ver el problema en otro sitio, en otra persona. Creo que los monstruos y seres terroríficos te dan la oportunidad de liberarte de todos esos sentimientos extraños que te sirven de catarsis. La duda número uno en todo el mundo es cómo es la muerte. Por eso, la posibilidad de perder la vida a manos de un ser horrible tiene algo de cautivador, de emocionante. Las películas de terror siempre han tenido un punto subversivo y una moraleja disfrazada de diversión. No creo que esto vaya a cambiar. Hay tantas películas de este género porque les gustan mucho a los jóvenes. El que cuando yo era un crío se consideraba un género malísimo, es ahora uno de los más apreciados y que más dinero genera. Una película como Hellboy en los 50 habría sido de serie B. Todas las películas de terror tratan sobre la muerte.
Los monstruos suelen matar. Verlas es como montarte en una montaña rusa. Te sirven para pasar miedo de una forma segura y para enfrentarte a tus miedos, sean los que sean. Si un personaje con una cara terrorífica reúne todas las cosas que te dan miedo, sufrirás un proceso catártico. Siempre ha sido así, claro, desde antes de que existiera el cine. Viendo cómo va el mundo, deberíamos empezar a considerar que los monstruos son una especie en peligro de extinción. Creo que deberíamos ver películas que traten sobre cómo proteger y preservar a los monstruos porque el calentamiento global o qué sé yo está destruyendo su hábitat natural.